la canción que convirtió a Camilo Sesto en leyenda y cambió su destino para siempre. Antes de llenar estadios y conmover a todo un continente, Camilo Sesto era solo un joven con un gran sueño y un futuro incierto. Nadie imaginaba que una canción, nacida casi por casualidad, cambiaría su vida para siempre. Ese tema lo llevó a la gloria, pero también le exigió un alto precio, una carrera intensa, implacable y profundamente solitaria. Hoy recordamos la canción que convirtió a Camilo Sesto en leyenda y que, sin que él lo supiera, selló su destino. Quédate hasta el final. Nuestra historia comienza en Alcoy, una pequeña ciudad industrial en Alicante, donde el 16 de septiembre de 1946 nació Camilo Blanes Cortés. Alcoy no era precisamente la cuna del espectáculo español. Esta era una ciudad trabajadora, de fábricas textiles, donde las oportunidades artísticas eran casi inexistentes. Camilo creció en una familia humilde. Su padre trabajaba, su madre cuidaba la casa, mientras el pequeño Camilo soñaba con algo más grande que las montañas que rodeaban su pueblo. Su conciencia se fue desarrollando al mismo ritmo que su sensibilidad artística. Le gustaba dibujar, pintar, pero sobre todo, cantar. En los años 60, influenciado por The Beatles y su forma de revolucionar el pop por aquellos años, Camilo formó su primera banda, Los Dayson. Era el típico grupo juvenil de la época, 5 chicos con más ilusión que talento, tocando en bodas, fiestas de pueblo, cualquier lugar donde les pagaran algo. Imagínate la escena, Camilo con apenas 17 años, pelo largo para disgusto de los conservadores del pueblo, cantando versiones de los Beatles en español, tratando de imitar a sus ídolos, mientras las señoras mayores en las bodas pedían pasodobles. Pero Camilo tenía algo diferente. Mientras sus compañeros de banda lo veían como un pasatiempo, él sentía que la música era su destino. Tenía una voz potente, con un rango vocal impresionante, pero también había una vulnerabilidad en su forma de cantar que lo distinguía. No era solo técnica, era emoción pura, algo que no se aprende en ninguna clase de canto. En 1965, con solo 19 años y unos ahorros mínimos, Camilo tomó la decisión más importante de su vida. Se fue a Madrid. No tenía contactos, no tenía un plan claro, solo tenía su voz y una determinación férrea de triunfar. La capital no lo recibió con los brazos abiertos, y los primeros años fueron brutales. Dormía en pensiones baratas, a veces en casa de conocidos. Tocaba en bares por propinas, hacía audiciones que no llevaban a ninguna parte. Los productores no sabían qué hacer con él. Tu voz es muy potente, le decían. Eres muy intenso, comentaban otros. No encajas en lo que está de moda. Recordemos que el pop español de finales de los 60 era ligero y desenfadado. Grupos como Los Bravos o Fórmula FIM dominaban con canciones pegadizas y sin complicaciones. Camilo, con su intensidad emocional y su rango vocal operístico, era un bicho raro dentro de una industria que ya parecía consolidada. Hubo noches donde pensó en volver a Alcoy, noches donde se preguntaba si su madre tenía razón cuando le decía que buscara un trabajo normal. Pero algo dentro de él, esa llama que algunos llaman vocación y otros locura, lo mantenía en Madrid. Antes de continuar, nos gustaría conocerte un poco mejor. ¿Desde dónde nos ves? Déjalo en comentarios. Sigamos. Durante su estadía, se unió a diferentes grupos, probó diferentes estilos. Estuvo en Los Botines, luego formó Camilo y Los Zeppelines. Cada intento era un pequeño paso, pero ninguno era el salto que necesitaba. Era como si estuviera buscando algo que aún no sabía qué era. Buscaba su voz, no en el sentido literal, sino su identidad artística. Entre el 67 y el 70, Camilo vivió en una constante experimentación musical. Probó el rock psicodélico que estaba de moda. Su primer sencillo fue Llegará el verano, sin dirección, publicado en 1970 bajo el nombre artístico Camilo Sexto, con X, más cercano al pop, beat de la época. Fue un fracaso comercial rotundo, y el golpe que casi lo deja tirado en la lona. Era frustrante ver cómo otros artistas con menos talento vocal conseguían éxitos mientras él seguía siendo un desconocido. El problema no era la voz, era el material. Las canciones que le daban para grabar no capturaban su esencia. Eran genéricas, intercambiables. Cualquiera podría haberlas cantado, y Camilo no era cualquiera. Pero la suerte del humilde muchacho de Alcoy estaba a punto de cambiar. Un buen día, en medio de sus idas y venidas en la música, conoció a Juan Pardo.
Pardo ya había tenido éxito con Los Pequeñiques y entendía la industria, y más importante aún, entendió lo que quería transmitir Camilo. Pero, ¿quién era Camilo Sesto realmente? Era un romántico en una época donde el romanticismo se consideraba cursi. Era intenso en un mundo que pedía ligereza. Era vulnerable cuando se esperaba que los hombres fueran duros. Era, en pocas palabras, adelantado a su tiempo. En el 70, Camilo estaba en uno de sus momentos más bajos emocionalmente. Había terminado una relación amorosa que lo dejó destrozado. Se sentía solo en Madrid, lejos de su familia, con una carrera que no terminaba de despegar. Tenía 24 años y sentía que el tiempo se le escapaba. Fue en ese estado emocional cuando comenzó a escribir, no canciones comerciales, sino lo que sentía. Puso en música su dolor, su soledad, su necesidad de amor, y de esa vulnerabilidad nació algo extraordinario. Con su guitarra en las manos, comenzó a traducir ese sentimiento en melodía. La música vino primero, melancólica pero hermosa, con cambios de tono que reflejaban la montaña rusa emocional que estaba viviendo. Luego llegaron las palabras, simples pero devastadoras en su honestidad. No estaba escribiendo para el mercado, no estaba pensando en las radios o en las ventas, simplemente estaba poniendo el corazón en su arte. Lo que hace especial a Algo de mí es precisamente esa honestidad brutal. No hay metáforas rebuscadas ni poesía elaborada. Es un hombre admitiendo que cuando alguien se va, se lleva parte de ti. Es reconocer la vulnerabilidad del amor, algo que a principios de los 70s era revolucionario viniendo de una voz masculina en el pop español. Luego de largas jornadas, la obra estaba lista. Algo de mí estaba lista, pero ahora se vendría la parte difícil. Deja tu like si te está gustando la historia. Sigamos. Cuando Camilo le mostró la canción a su productor, hubo un silencio largo. No era el silencio del desinterés, sino del reconocimiento. Los ejecutivos sabían que estaban ante algo diferente, ante algo real, y sin pensarlo demasiado, dieron el sí. Grabar la canción fue un proceso intenso. Camilo era perfeccionista, y esta canción era demasiado personal para hacerla a medias. Repitieron tomas una y otra vez. No porque estuviera mal técnicamente, sino porque Camilo necesitaba capturar la emoción exacta. Hay una toma donde su voz casi se quiebra en una nota alta. El ingeniero sugirió repetirla, pero Camilo dijo no. Esa imperfección era perfecta, era humana, era real, era todo lo que Camilo Sesto podía ser. Lo que entendió en ese momento, quizás por primera vez, era su verdadero sello artístico. No era solo su rango vocal de 4 octavas. No era solo su potencia. Era su capacidad de combinar fuerza y fragilidad, de ser poderoso y vulnerable al mismo tiempo. Era una sensibilidad masculina nueva en el pop hispano, donde los hombres podían llorar, sufrir y expresarlo sin vergüenza. Cuando terminaron la grabación, todos en el estudio sabían que tenían algo especial. Lo que tenían entre manos era más que un simple hit, era una declaración de identidad. Algo de mí se estrenó en 1971, y lo que sucedió después superó todas las expectativas. Las primeras radios en programarla fueron las de Madrid. Al principio, con cautela. Era diferente a lo que sonaba normalmente, más intensa, más emotiva. Pero entonces comenzaron las llamadas, y no pararon. Los locutores no entendían qué estaba pasando. Las líneas telefónicas colapsaban con oyentes, pidiendo que repitieran la canción. No eran solo mujeres jóvenes, el público típico de las baladas románticas. También eran hombres identificándose con esa vulnerabilidad y personas mayores, conmovidas por la sinceridad que le recordaba a la música de su tiempo. Era un fenómeno transversal. Las ventas del single explotaron. En pocas semanas, Algo de mí estaba en el número 1 de todas las listas españolas. Las tiendas de discos no daban abasto. La discográfica tuvo que triplicar la producción. Camilo fue invitado a los programas más importantes de la televisión española. Galas del sábado, Luces en la noche y demás programas de aquel entonces contaron con la presencia de aquel joven que estaba viviendo un sueño. Cuando apareció por primera vez en televisión nacional cantando Algo de mí, España se paralizó. No era solo la voz, aunque esa voz era impresionante, era todo el paquete. Su imagen, diferente a todo lo que había. Pelo largo, camisa abierta, una mezcla de masculinidad y sensibilidad que no existía en la televisión española. Su forma de interpretar, cerrando los ojos, viviendo cada palabra, era simplemente hipnótico. Un sitio para ti.
Los críticos musicales no sabían cómo catalogarlo. Algunos lo llamaban el Tom Jones español por su potencia vocal. Otros lo comparaban con los grandes crooners americanos, pero las comparaciones se quedaban cortas. Camilo VI era único. Pronto, la canción comenzó a traspasar fronteras. Primero llegó a Latinoamérica, donde el impacto fue aún mayor si cabe. México, Argentina, Chile, Venezuela, en cada país, Algo de mí se convertía en fenómeno. Ese artista que siempre se colaba entre las voces de los artistas nacionales y a nadie le molestaba, todo lo contrario, lo amaban. En México particularmente, donde Camilo encontraría su segundo hogar, la reacción fue extraordinaria. Los mexicanos, con su tradición de música romántica, entendieron inmediatamente lo especial que era. No era otro español intentando conquistar América solo para ganar un poco más de dinero, era un artista que hablaba el idioma universal del corazón roto. Para finales de aquel mágico 1970, Camilo había pasado de ser un completo desconocido a ser el nombre más importante de la música romántica en español. Había nacido una estrella, y nadie podía creerlo, ni siquiera el propio Camilo. El éxito de Algo de mí transformó completamente su vida. De repente, no podía caminar por la calle sin ser reconocido. Los conciertos, que antes eran en bares pequeños, ahora llenaban teatros y luego estadios. Las fans lo esperaban en las puertas de los hoteles, de las emisoras de radio, de los estudios de televisión y de la vitrina más grande de Europa por aquellos años. En 1972, Camilo dio el salto definitivo a la conquista internacional. Fue seleccionado para representar a TVE Española en el Festival de la OTI con una canción que había compuesto él mismo, Algo más. Si Algo de mí había sido su carta de presentación en España, Algo más fue su pasaporte al mundo hispanohablante. El Festival OTI era el evento musical más importante de Iberoamérica, transmitido en directo a más de 20 países. Una canción que todos conocemos ya, Algo más. Autor, Camilo VI, intérprete. La noche del festival en Madrid, millones de personas desde México hasta Argentina vieron a ese joven de pelo largo y voz prodigiosa interpretar con una intensidad que traspasaba la pantalla. No ganó el primer premio, pero ganó algo más valioso, el corazón de toda Latinoamérica. A ese éxito se le sumaron otras canciones que lo consolidaron como la voz romántica de la época. Temas como ¿Quieres ser mi amante? O Melina lo posicionaban cada vez más entre las listas de éxitos. Eres fuego de amor, luz del sol. ¿Cuál es tu canción favorita de Camilo VI? Déjala en comentarios. Los contratos llovían, giras por todo el mundo, ofertas para grabar nuevos álbumes con presupuestos que antes ni soñaba. De dormir en pensiones baratas pasó a suites de hotel, de viajar en autobús a volar en primera clase. Pero el momento que verdaderamente consolidó a Camilo como algo más que un cantante fue en 1975, cuando decidió producir y protagonizar la versión española de Jesucristo Superstar. Fue una apuesta arriesgada. España todavía vivía bajo el franquismo en sus últimos estertores, y una ópera rock sobre Jesús podía ser controversial. Camilo invirtió su propio dinero, millones de pesetas que había ganado con su música. Las reacciones fueron explosivas. Hubo protestas, amenazas de sectores ultraconservadores, pero también hubo admiración por su valentía artística. El montaje fue un éxito rotundo y elevó a Camilo de estrella pop a figura cultural. Era el artista total, cantante, compositor, productor, actor, y todo había comenzado con aquella canción sobre un amor perdido. Su estilo único influenció a toda una generación de baladistas. José José en México, Roberto Carlos en Brasil, todos reconocían en Camilo a un maestro de la interpretación emotiva. Había creado una escuela, la del dolor hermoso, la de la vulnerabilidad poderosa. Cada persona que lo escuchaba sentía que Camilo cantaba específicamente para ella. Pero todo comenzó con aquella canción, la que cambió su destino. Detrás del fenómeno Camilo VI había un ser humano pagando un precio altísimo. La exigencia vocal era brutal. Camilo no era de los que se conformaban con dar un show correcto. Cada presentación tenía que ser perfecta, esas notas imposibles, esos agudos que desafiaban la física, noche tras noche, año tras año. Su voz era su instrumento, pero también su cruz. Era extremadamente sensible a las críticas. Una mala reseña podía sumirlo en depresión durante días. No entendía la maldad gratuita, los ataques personales.
Para alguien que ponía su alma en cada canción, la incomprensión dolía profundamente. La fama lo aisló. ¿Cómo confiar cuando no sabes si alguien te quiere por quién eres o por lo que representas? ¿Cómo tener relaciones normales cuando eres Camilo VI? La soledad del estrellato es real, y Camilo la vivió intensamente. Hubo controversias, juicios, disputas legales que desgastaron su espíritu. La industria musical puede ser despiadada, y aunque Camilo navegó mejor que muchos, no salió ileso. En 2001, un trasplante de hígado debido a una hepatitis marcó un antes y después. La operación fue exitosa, pero Camilo nunca volvió a ser el mismo. La energía infinita que lo había caracterizado comenzó a menguar. Las giras se espaciaron, las apariciones públicas disminuyeron. Pero incluso en los momentos más oscuros, había algo que lo sostenía: la conexión con su público. Las cartas de fans contando cómo su música los había ayudado en momentos difíciles. Los testimonios de parejas que se habían conocido con sus canciones. El amor incondicional de millones que veían en él no solo a un artista, sino a un amigo del alma. El artista sufría, pero la música lo salvaba. Suscríbete al canal si quieres que contemos la historia de tu artista favorito. Hoy, han pasado más de 50 años desde que Algo de mí sonó por primera vez en las radios españolas, y la canción sigue viva. Es más que una canción, es un portal. Para quienes vivieron aquella época, escucharla es volver a su juventud, a esos amores primeros que marcaron sus vidas. Para las nuevas generaciones que la descubren, a menudo a través de sus padres o abuelos, es encontrar una joya atemporal que expresa sentimientos que creían únicos de su generación. Algo de mí es la puerta de entrada al universo Camilo VI. Quien la escucha por primera vez, inevitablemente quiere más. Y pronto, descubre un catálogo de más de 400 canciones, cada una un mundo emocional completo. La canción representa algo más profundo: la legitimación de la vulnerabilidad masculina en la música hispana. Antes de Camilo, los hombres en la música popular española podían ser conquistadores, rebeldes, graciosos, pero raramente vulnerables. Camilo cambió eso. Mostró que un hombre podía cantar sobre su dolor sin perder su masculinidad. En la era del streaming, Algo de mí acumula millones de reproducciones. En TikTok, jóvenes la descubren y se sorprenden de su modernidad emocional. En las bodas sigue sonando, uniendo generaciones en la pista de baile. Camilo VI nos dejó físicamente el 8 de septiembre de 2019, causa de complicaciones derivadas de una insuficiencia renal, pero su legado es inmortal. Y todo comenzó con esa canción, con ese momento de honestidad brutal, donde un joven de Alcoy decidió abrir su corazón al mundo. Cuando suena Algo de mí, no escuchamos un éxito, escuchamos el nacimiento de una leyenda, un hombre que supo tocar los corazones de todo Iberoamérica, y lo sigue haciendo aunque ya no esté físicamente con nosotros. Y así llegamos al final de este recorrido. Te dejaremos por acá un video con otra gran historia de la música si quieres seguir reviviendo la nostalgia de viejas épocas. Nos vemos en una próxima ocasión.